Papito Dios, te damos muchas gracias, mi Señor. Te hemos pedido con nuestra canción y ahora en nuestra oración te clamamos y te suplicamos. Lo que queremos ver es tu gloria, mi Señor. Queremos conocer más de ti. Llena, Señor, este lugar, la atmósfera. Llena, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes. Padre Todopoderoso, llénanos de ti. El poder de tu Espíritu Santo nos hable y nos transforme. El amor de tu Hijo Jesús, revelado en las Escrituras, nos inspire, y el amor tuyo, Padre Todopoderoso, nos dé la dirección, nos dé la sabiduría para vivir una vida que te glorifique, mi Señor. Entonces, por favor, bendice este tiempo, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Miqueas, la primera sección que vamos a ver es el tema de pecado. El tema de pecado. Y en Miqueas, en el capítulo 2. Miqueas en el primer versículo. No, hombre, no el primer versículo. Ay de los que en sus camas planean iniquidad y traman el mal. Con la luz de la mañana lo realizan porque tienen en su mano el poder. Codician los campos y los roban. Codician las casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. ¿Ya vieron dónde está eso? ¿Dónde está? Bueno, está bien. Pero no empezamos en el 1. No hemos empezado en el 1. Estamos hablando del pecado. En este caso, en esta sección, en los próximos versículos, es el pecado de las personas en gobierno, de las personas que tienen autoridad. Y dice dentro de ese pecado que codician los campos, las tierras de los demás, los roban, los toman, oprimen al hombre, a su casa, quiere decir a su familia, al hombre, a la persona y a su herencia. Luego en Miqueas 3, versículos 1 al 3. Dije, escuchen, oh jefes de Jacob y magistrados de la casa de Israel, claramente las personas en autoridad. ¿Acaso no les corresponde a ustedes conocer el derecho? En otras palabras, ¿acaso no saben ustedes cuál es la ley? Pero ustedes aborrecen lo bueno y aman lo malo. Les arrancan su piel y su carne de sobre sus huesos, y asimismo comen la carne de mi pueblo. Le arrancan su piel, quebrantan y desmenuzan sus huesos como si estuvieran destinados para la olla, como si fueran carne en el caldero. Ven, a los jefes de la nación de Israel, a los magistrados, a las personas que deben andar en la ley, a quienes deben garantizar lo que llamaríamos hoy el Estado de Derecho, los derechos de la ciudadanía. Luego en Miqueas 6, del 9 al 12. Escucha, oh tribu, la voz del Señor proclamará a la ciudad, y Él salvará a los que temen su nombre, a quienes aún congregará. Hay aún en la casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Medida escasa se habla de esas básculas alteradas. He de justificar las balanzas de impiedad y la bolsa de pesas fraudulentas, con las cuales sus ricos se han llenado de explotación. Sus habitantes han hablado mentiras y su lengua es engañosa en su boca. Estos primeros 3 parágrafos que hemos tomado son esos de exhortación por el pecado de los gobernantes, de las personas en autoridad, de quienes se supone que protejan y cuiden a los necesitados, y son precisamente quienes le explotan. El enfoque principal de las advertencias del ministerio de Miqueas es hacia las personas en autoridad. Sí, por supuesto, toca al pueblo en general, pero las personas en autoridad, a los gobernantes, y a los ricos. La injusticia social. Eran ellos mismos quienes sometían al pueblo, a su propia gente, oprimen a los suyos. Menos mal que esto son cosas que pasaban en el Antiguo Testamento. Tristemente la vivimos no solo en Colombia, en muchísimas partes, pero más triste es que este es el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, a quienes el Señor les dio sus instrucciones.
Y tristemente son las personas que pueden hacer la diferencia en cualquier pueblo, pero en este caso en el pueblo de Dios, gobierno, poder económico, hasta el momento, y son las personas que están explotando y quitándole a los demás. En el libro del Levítico se les había instruido a que la tierra que se le había dado en heredad, como herencia, a algunas personas de una tribu, nunca se les podía quitar. Aunque estuvieran en pobreza, no se les podía quitar la tierra, y estos se la estaban quitando. Hey, pero si soy un israelita quitándole a otro israelita la tierra que Dios dijo que nunca le fuéramos a quitar, es algo demasiado grave, y a medida que vayamos en el estudio lo van a ver. No hay nada de justicia, y saben, en donde no hay justicia se le da cabida al enemigo para hacer estragos. En las manifestaciones en los Estados Unidos, siempre me ha gustado, en muchas de las manifestaciones gritan un coro que traducido quisiera decir: si no hay justicia, no hay paz. Y la realidad es esa: si hay injusticia, no hay una verdadera paz. Pero aún va más allá: si no hay justicia, se le da cabida al enemigo a que haga lo que quiera. ¿Se acuerdan la escritura de la armadura de Dios? Por allá en Efesios, en el capítulo 6, a mitad del capítulo, se habla, y cuando se empieza a describir la armadura, la primera cosa que se habla es de la verdad, ¿cierto? Y la segunda es el de la placa, o el, ¿cómo es que se dice eso? La coraza esa, la coraza. La coraza de justicia. Pero primero la verdad. Entonces, primero es la verdad, y la justicia es ejercer la verdad. Es como si hoy en día un abogado, él es quien ejerce la justicia, es el juez, pero no es lo que a él se le ocurra. A él ya le dieron la verdad. En el caso de Colombia, la Constitución de Colombia, el derecho penal, el derecho laboral, el derecho civil, y basado en ese derecho, basado en esa verdad, él ejerce su posición como juez. No es lo que se le ocurra al juez. Si un juez toma una decisión basada en su opinión personal, yo fácil la apelo a donde otro juez, a donde otra instancia, y él se va a dar cuenta que no estoy bajo la ley, normalmente bajo la ley, y me va a dar derecho. En la armadura de Dios se empieza con la verdad, que es la palabra de Dios. Este es el pueblo de Israel, esto no es a no creyentes. Y el pueblo de Israel tiene la verdad de la palabra de Dios, y sin embargo son practicantes de la injusticia. Ellos mismos son los injustos, ellos mismos son los que le están quitando al pobre judío, a su propia gente. Y por no haber esa justicia, se le está dando cabida al castigo que vendrá más adelante, al enemigo que viene. La injusticia genera violencia, la injusticia genera más pobreza, la injusticia da oportunidad al enemigo, literalmente, a que nos ataque. Si nosotros no estamos en la verdad de la palabra de Dios, el enemigo tiene una oportunidad de mandar esos dardos de los cuales la palabra también habla, y esa coraza de justicia protege el corazón, tal vez una de las partes más vitales del cuerpo humano, por supuesto también los pulmones, pero el corazón. Entonces el enemigo se mete en el corazón, porque eso que hicieron conmigo no es justo, eso estuvo mal, y aunque yo sé todo esto, mi deseo a veces de venganza o de pedir mi derecho me hace salir de la palabra, y es lo que está pasando con este pueblo. Y por eso la exhortación viene a estos gobernantes, a las personas ricas, porque también el rico tiene una responsabilidad con lo que Dios le ha dado y con el sitio en donde Dios lo ha puesto, a poder ayudar y generar con las personas, sobre todo las necesitadas de su región. Pero es increíble, cada día, y de seguro ustedes lo han oído más que yo, la codicia humana. Hay veces sabemos de personas que son multimillonarias y andan peleando con un pobre por un pedazo de tierra, o peleando con un pobre por una quincena. Sí, pero esta persona, con todo lo que tiene, ¿cómo todavía gasta esfuerzo? Porque es que lo que es mío, pura y típica codicia. Nuevamente, fíjense que son las personas que deben velar por el bien de los demás, por el derecho de los demás, quienes por sus dones o recursos se deben encargar de que la sociedad y la justicia de Dios sea establecida en la tierra, y son quienes están confundiendo, explotando a los demás. Nosotros hoy en día, si tenemos la verdad de la palabra de Dios,
¿Somos practicantes de justicia en el día a día? ¿O no somos practicantes de justicia? De pronto algunos de ustedes están diciendo, bueno, si este mensaje estaba bueno para tal político o tal otro político. Hey, desde el punto de vista espiritual, algunos de nosotros debemos ser ricos. El Señor nos ha llenado de su palabra. Tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué tanto nosotros somos practicantes de justicia basados en la palabra de Dios en el día a día? ¿Qué tanto con lo poco o mucho que tengamos somos de bendición para otros o somos de opresión para otros? ¿De qué manera nosotros, esta sección, puede aplicar a nosotros? Porque la exhortación, la advertencia, sí es para los gobernantes, los ricos, los poderosos del momento. Pero el carácter de Dios no cambia y debe ser para el gobernante, el que está en autoridad del momento del día de hoy también. Luego en Miqueas 2, versículos 6 al 11. Miqueas 2, 6 al 11. No prediquen, predican ellos. Otra traducción dice, no prediquen, es lo que dicen ellos. No prediquen sobre tales cosas, pues la afrenta no nos alcanzará. Otra traducción más moderna dice, no prediquen de que nos vamos a ser castigados, porque o si no vamos a ser castigados. Si fuera una traducción al cristiano evangélico del día de hoy, sería, reprendo esa palabra. Diría ahí, reprendo. Si le dices, oye, mira, si vos seguís por ese camino, Dios te va a castigar. No, reprendo esa palabra, hermano. No es así. ¡Ey! Si sos un mentiroso, si sos un tramposo, si sos un engañador, el juicio de Dios va a llegar a ti. El Señor te va a sacudir. No, reprendo esa palabra. No reprendas nada. Es la palabra de Dios. Y aquí están diciendo que la gente le decía a los predicadores, no nos prediques de eso. No nos hables del castigo. No nos hables del infierno. No nos hables de que nos puede pasar algo malo, porque va a ir de pronto y nos pasa. Casi como un agüero. Versículo 7. ¿Debe hablarse así, oh casa de Jacob? ¿Acaso se ha limitado el espíritu del Señor? ¿Son estas sus obras? ¿Acaso mis palabras no hacen bien al que camina rectamente? O sea, si tú estás haciendo lo correcto, tienes tú el derecho de escoger qué se predica o no. Pero ustedes se han levantado contra mi pueblo como enemigo, contra mi pueblo como enemigo. A los que pasan seguros volviendo de la guerra, los despojan del manto que llevan sobre sus vestidos. A las mujeres de mi pueblo echan fuera de las casas de sus delicias, y a sus niños despojan de mi gloria para siempre. Levántense y váyanse, ya que este no es lugar de reposo. Por causa de su contaminación será destruido con dolorosa destrucción. Si algún hombre anduviera con espíritu de falsedad y mintiera diciendo, yo predicaré acerca del vino y acerca del licor, este sí sería profeta para este pueblo. Ahora la advertencia es para otro tipo de líderes, para los líderes de la iglesia. La falsa prédica. El pueblo le está diciendo a los predicadores, a los profetas, qué es lo que quieren escuchar. Y no quieren escuchar advertencias, no quieren ser confrontados. Les he comentado antes sé de un par de personas, pero me imagino que hay muchas más que en algún momento dejaron de venir a esta iglesia al menos, y cuando alguien les pregunta, ¿y por qué no viniste? Dicen, no, pues que en esa iglesia la palabra lo confronta a uno mucho, entonces mejor no voy. Ha sido uno de los cumplidos más lindos que he escuchado, que la palabra te confronte a quienes. Debe ser que la palabra te confronte. Si viniste a que te hagan sentir bien y cuchicuchi y cómo eres de lindo y pídelo y es tuyo y tú eres triunfador, estás en el sitio equivocado. La palabra no es solo de eso. Y por eso allí dice, hey, si estás caminando de acuerdo a la palabra, pues mi palabra va a ser de bendición para ti. Pero si estás caminando por el camino equivocado, pues la palabra te va a confrontar. Y ante la confrontación, déjate confrontar y déjate transformar por la palabra de Dios. Pero esta gente le dice a los predicadores, ¿se acuerdan? Estuvimos estudiando Jonás antes y vimos que Jonás era uno que le predicaba al rey Jeroboam lo que Jeroboam quería escuchar. Y cuando el Señor lo mandó a predicar un mensaje de arrepentimiento a su peor enemigo, no quería predicarlo, no le gustó porque ya sabía que iba a haber arrepentimiento. Así había muchos otros que predicaban lo que el pueblo quería escuchar. ¿Alguna vez han escuchado de eso? Ni entremos en detalles. Es una advertencia seria hacia ellos. Luego en Miqueas 3, versículo 5.
así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, que muerden con sus dientes y proclaman paz, y al que no les da de comer le declaran guerra santa. En esta sección, profetas que hacen errar a mi pueblo, o sea, predicadores, hombres que supuestamente están hablando la palabra de Dios y lo que hacen es que la gente se equivoque, que la gente ande por el camino que no es, que la gente antes se aleje de Dios, o que la gente incluso maldiga a Dios, que la gente se olvide de Dios porque ellos están predicando lo que quieren. Y de hecho dice claramente que proclaman habrá paz. Paz, por supuesto, siempre es sinónimo de prosperidad, bienestar, todo va a estar bueno. Pero a quien no les da de comer le declaran guerra santa. Si no me estás dando, entonces el Señor te va a maldecir y te va a hacer maldición y entonces te va a ir mal, y entonces porque no estás conmigo. Y estos son predicadores. Ahí mismo en el capítulo 3, pero ahora el versículo 9 al 11. Oigan pues esto, oh jefes de la casa de Jacob y magistrados de la casa de Israel, todos los dirigentes que hacen abominable el juicio y pervierten todo lo que es recto. Ustedes edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Un segundo, esos líderes están construyendo físicamente la ciudad, se ve prosperar. Los edificios pululan, las construcciones y las obras se notan. Hay bienestar desde el punto de vista de cosas. Y el Señor les dice, y están edificando con sangre, con iniquidad. Y en el versículo 11, sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan solo por paga, y sus profetas predicen por dinero. ¡Wow! Imagínense, los líderes de lo que estamos hablando, juzgan por soborno. ¿Se han imaginado ustedes eso alguna vez? Y aquí sí que he escuchado historias, y pues imagínense, no podemos hablar de eso hoy porque aquí nos tiraríamos varios días. Señor juez, mi caso ya falló, ya yo tengo... Bueno, pero pues, como vas a recibir una platica ahí, si quieres ver ese cheque rápido, pues colabórame con tal. Pero si el juicio ya... bueno, entonces lo pongo aquí de último. Y la institución legal en nuestro país, pero muy característicamente en nuestra ciudad, no funciona en el Estado de Derecho, sino en el Estado de cáigase del billete si quiere ver esta plata. Y con mucho gusto yo le ayudo, pero déjese ver. Es esto mismo. Fíjense que desde esa época estamos hablando del pueblo de Israel. Juzgan por soborno, eso es un soborno. Los sacerdotes enseñan solo por paga. Ay, pero, hey, Santiago, que si quieres venir a un estudio bíblico, compartir. Ajá, sí, pero ¿y cuántas personas son? Son 30. Bueno, la tarifa es 30, a ver la calculadora, cuánto me salen cada uno por cabeza. No es el... ¡Ay, qué rico compartir la palabra! ¡Qué rico decir, hablar de nuestro Señor! No, solo por paga. Y los profetas, el representante entre Dios y el pueblo, predicen, pero por dinero. Por dinero. Y lo peor de todo viene a continuación. Y se apoyan en el Señor diciendo, ¿acaso no está el Señor entre nosotros? No vendrá el mal sobre nosotros. Y estos profetas, lo sabemos por todo el contexto, dicen, pero si Dios está entre nosotros, ¿cómo sabemos? Porque todo está bien. Estamos en paz, tenemos riqueza, gozamos de buen momento, tenemos buen ejército, Dios está con nosotros. Entonces, utilizan el nombre del Señor para apoyarse y hacer todo eso. En el nombre de Dios tal cosa. No, en este caso es por puro dinero, en otros casos es por figurar, pero en este caso por dinero. Miqueas 6 ahora, versículo 16. Guardarás los mandamientos de Omri y toda la obra de la casa de Acab. Según el consejo de ellos andarás, para que yo te entregue a la ruina y a tus habitantes a la rechifla. Por tanto, sufrirán la afrenta de mi pueblo. Y ahora viene una transición que entre lo que los dirigentes gubernamentales, los líderes empresarios financieros del momento y los líderes religiosos ocasionan al estar tan pervertidos, tan corruptos, explotando a la gente, que generan Miqueas capítulo 7, versículos 1 al 6.
Y aquí en esta sección nos habla de la corrupción general. ¡Ay de mí! He venido a ser como los frutos del verano, como el rebusco después de la vendimia. Ya no queda racimo que comer. Mi alma desea los primeros higos. El piadoso ha desaparecido de la tierra. No hay ni uno que sea recto entre los hombres. Cada cual acecha la vida. Cada cual caza a su prójimo con una red. Han adiestrado sus manos para hacer el mal. El gobernante exige, el juez juzga por soborno y el poderoso habla según el antojo de su alma, y así lo retuercen. El mejor de ellos es como la espina, el más correcto de ellos es como zarzal. Ay de tus centinelas, pues tu castigo ha venido. Ahora será su confusión. No crean en el amigo, no esperen en el compañero. Cuídate de la que duerme en tu seno, guarda también tu boca, porque el hijo trata con desdén a su padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Hay una corrupción general, hay una corrupción total, pero ¿cómo no va a haber una injusticia generalizada si no se conoce la verdad? Quienes predican, quienes se supone que hablen la palabra de Dios, no lo están haciendo. Están solo diciendo las porciones que la gente quiere escuchar. Y como la gente no lo sabe, pues todo el mundo se ha dañado. Cuídate hasta de la que duerme contigo, o sea, cuídate de tu esposa. Tus hijos son tus enemigos, tu familia política son tus enemigos. No hay ni uno solo recto. El fruto de una sociedad en donde los líderes en todos los aspectos son corruptos es una corrupción generalizada. Es una sociedad corrupta como tal. Entonces, hoy en día nos hemos acostumbrado a que lo bueno es malo y lo malo es lo que es bueno. De seguro les tiene a ustedes que haber pasado en donde uno quiere hacer las cosas bien, sea andar en fila, pagar lo que es correcto, esperar su turno, y ven que todos los demás no lo hacen así. Y no sé ustedes, pero a mí me ha pasado, en donde, pues yo también voy por ahí, entonces yo por qué me voy a quedar aquí como un bobo, pues yo también me voy a mandar, porque si no aquí nunca salgo. La naturaleza a veces nos quiere llevar a ser nuestra naturaleza. Pero si yo hago eso y tú lo haces y otro lo hace, entonces ¿dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde está la justicia? ¿En dónde para ese cada quien hace, como determina el libro de Jueces, lo que le da la gana, dice en la traducción al lenguaje actual? Cada uno hace lo que mejor le parece. La corrupción es generalizada y se vuelve la norma en que todo hay que hacerlo de esta manera. Y entonces todos nos corrompemos, todos terminamos haciendo lo que está mal. Y saben, tristemente, aquí estamos mirando al pueblo de Israel estas advertencias, pero les soy honesto, que uno lo ve mucho todavía, aún aquí dentro de esta iglesia, en donde uno oye personas contando unas historias en donde, no, me tocó darle no sé cuánto a fulano, porque es que y entonces para que me hagan el nombramiento, entonces me toca dar no sé cuánto. Y yo a veces los miro, ¿esto será que están haciéndome una broma? ¿Será que están haciendo un video? ¿O estarán grabando esta conversación para luego ver yo qué digo? Y tú estás bromeando, ¿verdad? ¿Tú no pagaste para que te hicieran? Sí, porque es que así toca. No, eso es correcto, eso no es correcto, eso es un soborno. Legalmente es un delito y se llama cohecho y te puede dar cárcel. Entonces, ¿cómo hace uno pasar? No, se pierde el sentido de qué es lo bueno y qué es lo malo. Esa es la situación de Israel en este momento. Gobernantes, líderes empresarios y líderes religiosos han contribuido a que la ciudad sea y la sociedad sea una sociedad corrupta. Ese es la alarma. El castigo en Miqueas, ahora sí el capítulo 1, los versículos 6 y 7. Esto es la consecuencia de ese pecado. Convertiré pues a Samaria en un montón de ruinas del campo y en viñedos. Haré rodar sus piedras por el valle y dejaré al descubierto sus cimientos.
Todos sus ídolos serán desmenuzados y todos sus obsequios serán quemados en el fuego. Convertiré en desolación todos sus ídolos, porque los obsequios de prostitutas los obtuvo y obsequios de prostitutas volverán a ser. Luego Miqueas 2, versículos 3 y 5. Por tanto ha dicho el Señor, he aquí, yo pienso traer sobre esta familia un mal, del cual no podrán sacar sus cuellos, ni andarán erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel día se difundirá un refrán acerca de ustedes, y se pronunciará el lamento que dice, del todo hemos sido destruidos. La posesión de mi pueblo fue medida a cordel, y no hubo quien fuera sensible. Nuestro campo ha sido repartido a los que nos saquean. Por tanto, no tendrás quien aplique cordel para echar suertes en la congregación del Señor. Miqueas 3, versículo 4. Entonces clamarán al Señor, pero Él no les responderá. Qué consecuencia tan terrible. En aquel tiempo esconderá su rostro de ustedes, porque hicieron obras malvadas. Ahí mismo en Miqueas 3, pero versículos 6 al 8. Por tanto, habrá para ustedes noche sin visión y oscuridad sin predicción. Se pondrá el sol sobre los profetas y el día se oscurecerá sobre ellos. Serán avergonzados los videntes y confundidos los adivinos. Todos ellos se cubrirán hasta sus labios, porque no habrá respuesta de Dios. En cambio, yo estoy lleno del poder del Espíritu del Señor, de juicio y de valor, para declarar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Por supuesto, el versículo 8 es Miqueas porque está declarando la verdadera palabra de Dios. Ahí mismo en el capítulo 3, pero ahora el versículo 12. Por tanto, por culpa de ustedes, Sión será arada como campo, Jerusalén será convertida en un montón de ruinas, y el monte del templo en cumbres boscosas. Pasen al capítulo 4, versículos 9 y 10. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿Es que no hay rey en ti? ¿Acaso ha perecido tu consejero? ¿Te ha sobrevenido dolor como a una mujer que da a luz? Sufre dolor y gime como una mujer que da luz, oh hija de Sión, porque ahora saldrás de la ciudad, habitarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada y allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Miqueas capítulo 5, versículos 10 al 15. Acontecerá en aquel día, dice el Señor, que eliminaré tus caballos en medio de ti y haré destruir tus carros. También haré destruir las ciudades fortificadas de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti los que practican la magia. Haré destruir tus ídolos y tus piedras rituales en medio de ti, y nunca más te inclinarás hacia la obra de tus manos. Arrancaré del medio de ti tus árboles de acera y destruiré tus ciudades. Con ira y furor haré venganza en las naciones que no escucharon. Y finalmente en esta sección, Miqueas 6, 13 al 16. Pues yo también he comenzado a golpearte y a arruinarte por tus pecados. Tú comerás, pero no te saciarás, y el abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, pero no lo conservarás, y lo que logres conservar, yo lo entregaré a la espada. Tú sembrarás, pero no cosecharás. Tú prensarás olivas, pero no te ungirás con el aceite, y uvas, pero no beberás el vino. Guardarás los mandamientos de Omri y toda la obra de casa de Acab. Según el consejo de ellos andarás, para que yo entregue a la ruina y a tus habitantes a la rechifla. Por tanto, sufrirán la afrenta de mi pueblo. Toda esta sección es en la que el Señor, a través del profeta Miqueas, le dice al pueblo de Israel: miren, todo esto es lo que se les viene. Y ahí leímos: van a ser tomados en exilio. El reino asirio iba a venir, y después de los asirios iban a ser los babilonios. Ustedes van a estar exiliados por muchísimo tiempo. Van a estar mal. Viene toda clase de castigo para ellos. Se les viene encima. Se les destruye la falsa esperanza que tenían. Se les destruye las imágenes, los ídolos, y no volverán a inclinarse a ellos. La tierra habrá desolación total.
Es la consecuencia del pecado. Es el mensaje que no querían escuchar. No prediques eso. No nos digas de eso. No nos avises lo malo que puede pasar. Dinos más bien cómo Dios nos ama. Y sí, Dios nos ama, pero Dios nos ama demasiado para dejar que nos tiremos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Por eso aquí les dice, hey, no van a volver a pasar con esto. El castigo será tal, las consecuencias son tales que ustedes, de alguna manera, muchos se van a arrepentir. Y es la amenaza de castigo. Alguna vez, de seguro ustedes lo vieron, yo lo vivía, cuando uno se maneja mal y lo mandan a uno a que traigan el colegio. En mi época al menos le decían a uno, mañana tiene que venir con el acudiente. Ay, a algunos de ustedes les ha tocado eso. Y entonces uno pensaba, ¿a quién le digo de la familia que venga mañana? Y eso uno tener que decirle a la mamá que mañana tienes que ir conmigo al colegio. Ya ella sabía que no las mandaron ir para entregarle una medalla ni una condecoración. Ella iba porque había un problema. Ese era uno de los pasos. Otro paso, en mi época al menos, era que le ponían a uno matrícula condicional. ¿Alguno de ustedes le pusieron matrícula condicional alguna vez? Otro día hablamos de eso más en detalle, acerca de ser mentirosos. No, a mí tampoco me pusieron matrícula condicional, gracias a Dios. Pero eso era una cosa y lo hacían firmar a la persona un libro. En serio, de verdad, gracias a Dios no me pusieron. Pero sí me tocó ver a gente que le ponía matrícula. Eso quiere decir una fallita más y sales despedido del colegio. Cosa así que es bien grave. Y eso, o sea, eran herramientas para tratar de que, hey, no sigas haciendo esto. No la embarres. ¿Y qué me dicen? La echada del colegio. No les voy a preguntar. Pero la echada del colegio era un tema bien serio. Y salir del colegio expulsado. En mi colegio recibieron a un pelado que lo habían echado de 3 otros colegios. Y ya no lo querían recibir en ningún lado. Normalmente un colegio privado, entonces no, ya no lo recibimos. Y eso está diseñado es para decir, hey, si tú no te acomodas a las reglas, pues no vas a pertenecer acá, no vas a poder ser parte de esto. Y está diseñado para que corrijas. No estoy seguro si aquí en Colombia se llama igual, pero en Estados Unidos una cárcel como mediana, cuando se ha cometido un delito pequeño, es una correccional. Y se supone que es para que entres a corregirte y estás allí unos meses y sales. Hay la otra que es la penitenciaría, y ahí sí llegas a pagar una pena y eso es ahí mucho tiempo. La idea es que de la correccional salgas corregido y no lo vuelvo a hacer. Sabemos por la historia que el pueblo de Israel no pasó, o sea, recibió la correccional y siguió igual de mal. Y fue exiliado, y fue maltratado, y fue desolado. No hay necesidad de pasar por eso, es lo que el Señor está diciendo. Luego viene la sección de exhortaciones. Miqueas capítulo 1, los primeros 5 versículos. La palabra del Señor vino a Miqueas de Moreset en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá, sobre lo que vio acerca de Samaria y Jerusalén. Aquí es donde empieza el libro. Oigan pueblos todos, versículo 2, atiende, oh tierra, y cuanto hay en ti. El Señor Dios sea testigo contra ustedes desde su santo templo. Pilas que les toca venir con el acudiente, porque he aquí que el Señor saldrá de su lugar, descenderá y caminará sobre las alturas de la tierra. Debajo de él se derretirán las montañas como la cera delante del fuego, se hendirán los valles como las aguas arrojadas por una pendiente. Tienen matrícula condicional. Todo esto sucederá por la transgresión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Y todo esto, no te mandé a traer el acudiente, a nadie le pusieron matrícula condicional y a nadie echaron del colegio porque sí. Porque me cae mal este pelado, no lo quiero acá. Era por comportamiento y cosas que estaban mal. Y aquí empieza la exhortación. ¿Por qué va a pasar todo esto? Luego es lo próximo que dice ahí Miqueas. ¿Cuál es la transgresión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuál es el pecado de Judá? ¿No es Jerusalén? Ahí mismo en Miqueas 1, pero el versículo 8.
Del versículo 8 al 16 viene una zona, no lo vamos a leer todo, es un poema de advertencia. Otros lo llaman es el lamento de Miqueas, y de una manera muy poética. En la traducción a español no se ve tanto ese poema, pero con los nombres de ciudades que riman con las palabras en el arameo, viene un poema tal ciudad, y ustedes su pecado, y los de esta ciudad, y este otro pecado, y del versículo 8 al 16, de una manera con un lamento. Miqueas le dice a todas las ciudades: hey, ustedes están mal. Y ese lamento es poético. Como les digo, en español uno lo lee simplemente como ciudades y puede ser confuso, pero es simplemente el decirles: es por estas razones que ustedes están mal. Ya aquí es generalizado. Y luego en el capítulo 6 de Miqueas, versículos 1 al 8, oigan pues lo que dice el Señor: levántate, pleitea junto a los montes, y que oigan las colinas tu voz. Oigan, oh montes, el pleito del Señor, ustedes los poderosos fundamentos de la tierra. Porque el Señor tiene pleito con su pueblo y contenderá con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he agobiado? Responde contra mí. Yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Recuerda, oh pueblo mío, que maquinó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas los actos de justicia del Señor. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Aceptará el Señor millares de carneros o miriadas de arroyo de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Paren allí. El Señor entonces aquí ya más es una exhortación. ¿Y ustedes no se acuerdan quién soy yo? Yo fui el que los saqué de Egipto, yo fui el que los liberé, yo he sido el que a través de generaciones he hecho milagros por ustedes. Yo fui el que intercedí, el que cuando alguien pagaba para que los maldijera, yo evité eso. Yo he sido el que los he protegido. El Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? Estudiando una historia del Antiguo Testamento que nos debe animar y nos debe recordar quién es Dios. ¿Quién es Dios en nuestras vidas? Lo que Él ha hecho con nosotros. Eso es lo que está haciendo el Señor aquí con ellos. Y luego el Señor los dice, y ustedes en el versículo 6, ¿con qué me presentaré al Señor? Me postraré con tal cosa. Y ahí es en donde se vuelve, no voy a traer los sacrificios. El que peca y reza empata. Voy a dar ofrendas. Voy a hacer un mercado para sentirme mejor. O voy a servir para que me vaya bien. ¿Qué le traigo al Señor para yo empatar? Y el Señor da mi versículo favorito en la Biblia, que es Miqueas 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. O sea, Dios te ha dicho lo que debes hacer. ¿Qué requiere de ti el Señor? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con Dios. No me andes que me vas a traer esto, que me vas a traer lo otro, que vas a hacer promesas, hey, busca la justicia, ama la misericordia y camina humildemente con Dios. Ese camina humildemente con Dios es como dos amigos, pero Él es la autoridad. Entonces yo con humildad obedezco a lo que Él me dice. Que mi vida diaria esté sometida en humildad al Señor. Y que a través de eso, basado en la verdad que el Señor me da, yo busque la justicia, no solo para mí, la justicia social de todos alrededor mío. Y amar la misericordia, el perdón, la gracia de Dios. Esto es lo que yo estoy buscando que hagan. Esa es la exhortación del Señor. Identificó el pecado, lo pone sobre la mesa, les avisa del castigo que va a haber, porque las malas acciones traen consecuencias, pero el Señor los exhorta a cómo salir de ahí. Y en capítulo 7, versículo 7, pero yo miraré al Señor, esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios me escuchará, dice Miqueas. Y ahora viene la sección final de la futura restauración, y es en Miqueas en el capítulo 2, en el versículo 12.
Ciertamente reuniré a todo Jacob, ciertamente recogeré el remanente de Israel, o sea, lo que quede de Israel, y los pondré juntos como ovejas en el corral, como rebaño en medio del pastizal, y habrá gran estruendo por la multitud de la gente. El que abre camino subirá delante de ellos, y abrirán brecha, pasarán por las puertas y saldrán. Su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos irá el Señor. Esta futura restauración es después de la segunda venida de Jesús. Es Jesús el Mesías, el remanente, los que quedó de Israel, los que se mantuvieron fieles, los que creyeron y lo recibieron a Él, lo seguirán. Y luego en Miqueas capítulo 4, versículos 1 al 5. Acontecerá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, y será elevado más que las colinas, y correrán a Él los pueblos, o sea, todas las naciones. Muchas naciones vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros caminemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Reino milenial, todas las naciones, viniendo donde Jesús el Mesías en su trono en Jerusalén. La promesa que se hizo a David y de cómo el pacto davídico se cumplirá. El trono de David, Jesús como descendiente de David, pero siendo hijo de Dios, entronado sobre Israel, y todas las naciones viniendo a donde Él. Versículo 3. Él juzgará entre muchos pueblos y arbitrará entre naciones poderosas, hasta las más distantes, y convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Aunque ahora todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de sus dioses, con todo, nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios eternamente y para siempre. Todo esto es la restauración futura de Israel, y luego para los gentiles, nosotros también. Y esta es una descripción, esta sección de escritura es la que va dentro de una descripción del reino milenial. Pecado, castigo, exhortación, porque lo que se viene es grande, es un futuro espectacular. Miqueas 4, versículos 6 al 8. En aquel día, dice el Señor, juntaré a la oveja que cojea y recogeré a la rechazada que yo maltraté. De la que cojea haré un remanente, y de la agobiada haré una nación poderosa. Y el Señor reinará sobre ellos en el monte Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, colina de la hija de Sión, a ti vendrá el gobierno de antaño, el reino vendrá a la hija de Jerusalén. Y ahora el versículo 11. Ahora se han reunido muchas naciones contra ti y dicen: sea profanada, y vean nuestros ojos la ruina de Sión. Pero ellos no conocen los planes del Señor, ni comprenden su consejo, a pesar de que Él los ha juntado como a gavillas en la era. Levántate y trilla, oh hija de Sión. Haré que tu cuerno sea de hierro y tus uñas de bronce. Desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás al Señor el botín de ellos y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Esos son esos momentos en que se reúnen ejércitos de todo el mundo a venir a luchar contra Israel, pero el Señor, su Dios, luchará por ellos y los fortalecerá. Miqueas 5, versículos 1 al 6. Reúne ahora tus tropas, ciudad de tropas. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. ¿De quién se estará hablando ahí? De Jesús en su primera venida. Y cuando se dice que Jesús era un profeta, no, mira cómo se habla. Cuyo origen es antiguo desde los orígenes de la tierra, el gobernante de Israel. Sin embargo, Dios los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz, y vuelva el resto de sus hermanos para reunirse con sus hijos de Israel. Él se levantará y los apacentará con el poder del Señor, con la grandeza del nombre del Señor su Dios, y se establecerán, porque entonces será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será la paz.
Ya en esa época, sabiendo que Asiria, Babilonia va a oprimir a Israel por muchos años, pero en un futuro, en el mismo versículo 5, cuando Asiria venga contra nuestra tierra y pisotee nuestros palacios, entonces levantaremos contra ellos 7 pastores y 8 hombres principales. Gobernarán a espada la tierra de Asiria y la tierra de Nimrod con sus espadas desenvainadas, y nos librará de los asirios cuando vengan contra nuestra tierra y pisen nuestro territorio. Y luego el versículo 7 al 9 del capítulo 5. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío del Señor, como la lluvia sobre la hierba. No aguardará a nadie ni pondrá su esperanza en los hijos de los hombres. El remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las fieras salvajes, como el cachorro de león entre las manadas de ovejas, el cual, al pasar, pisotea y arrebata. No habrá quien escape. Levanta tu mano sobre tus enemigos y sean destruidos todos tus adversarios. Promesas de restauración nueva para la nación de Israel. Capítulo 7, y ahí terminamos. Capítulo 7, desde el versículo 8. Tú, oh enemiga mía, no te alegres contra mí, pues aunque caí, me levantaré. Aunque yo habite en tinieblas, el Señor será mi luz. Porque pequé contra el Señor, soportaré su ira, hasta que Él juzgue mi causa y me haga justicia. Él me sacará a la luz y yo veré su justicia. Mi enemiga lo verá, y la que me decía, ¿dónde está tu Dios?, se cubrirá de vergüenza, y mis ojos la verán. Ahora será pisoteada como el lodo de la calle. Viene el día en que se edificarán tus muros. En aquel día se ampliarán tus límites. En aquel día vendrán a ti desde Asiria y las ciudades de Egipto, y desde Egipto hasta el río, de mar a mar y de montaña a montaña. La tierra llegará a ser una desolación por causa de sus moradores, como fruto de sus obras. Apacienta a tu pueblo con tu cayado, al rebaño de tu posesión que habita solitario en medio del bosque del Carmelo. Apacentarán sus rebaños en Basán y en Galaad como en los tiempos antiguos. Yo les mostraré maravillas como en el día en que saliste de las tierras de Egipto. Las naciones lo verán y quedarán confundidas a causa de todo el poder de ellos. Se pondrán sobre la mano sobre su boca, y sus oídos se ensordecerán. Lamerán el polvo como la culebra, como los reptiles de la tierra. Saldrán temblando desde sus encierros. Tendrán pánico del Señor nuestro Dios y tendrán miedo de ti. Hasta ahí es no se alegren los demás si piensan que ven a Israel castigado. Dios no se olvida de ellos. De la misma manera en que aunque nosotros, después de conocer a Cristo, cometemos errores y fallamos, el Señor no se olvida de nosotros. Y si mantenemos nuestra fidelidad en Él y buscamos honrarle a Él, el Señor es grande y misericordioso para con nosotros. Y si nos arrepentimos y si esperamos en Él, este tipo de gracia y de misericordia y de restauración bendice nuestras vidas también. Y Miqueas termina en el versículo 18 al 20. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No ha guardado para siempre su enojo, porque Él se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros. Pisoteará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en las profundidades del mar. Concederás la verdad a Jacob y a Abraham, la lealtad que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Esta sección es de alabanza por la misericordia de Dios. Todo un libro, 7 capítulos en una noche. Ay, ¿y qué saco yo de ahí? 4 puntos. Dios debe confrontar y juzgar el pecado de sus hijos antes de poder usarlos para bendecir al mundo. Dios tiene que confrontar nuestra maldad y nuestros errores para podernos utilizar. Y es lo que está haciendo con Israel ahí. Con ellos se va a demorar muchísimos años. ¿Cuántos años se ha demorado el Señor contigo? ¿O cuántos años se demoró contigo? Pero el Señor necesita confrontar nuestro pecado, nuestras fallas, hacernos ver que estamos mal. Hay veces pagar esas consecuencias, pero luego nos exhorta y nos extiende su misericordia y nos restaura. Ahora, el segundo, el carácter de Dios debe verse en la transformación de nuestras vidas. Al el Señor hacer eso, el carácter de Dios en nuestras vidas debe transformarlas completamente. No podemos ser lo mismo que éramos antes. Tenemos que ser transformados por el carácter de Dios.
Si Él nos ha confrontado, si sabemos las consecuencias, si Él nos ha exhortado con su palabra y tenemos esa promesa de gracia y de perdón, vamos a permitir que su carácter transforme nuestras vidas. El tercero, somos exhortados porque nuestro cambio personal llevará a un avivamiento nacional. Por eso somos exhortados. Cuando cambiamos al nivel personal, muy difícil que nosotros cambiemos a otras personas, pero sí podemos cambiar nosotros, nos podemos cambiar a nosotros con el poder del Espíritu Santo. Cuando hay cambio personal, se ve un avivamiento local, departamental y nacional, por hablar de nuestra división política. Se va a ver si es que hay cambio al nivel personal. Y finalmente, podemos tener esperanza porque la fidelidad y el amor de Dios son más poderosos que el mal humano. Aunque hay tanta maldad, vimos todos esos versículos que vimos de maldad, imagínense si se escribieran versículos acerca de la maldad de nosotros. ¿Cuántos versículos habría? ¿Cuántos habrían la tuya? ¿Cuántos habrían la tuya? ¿Cuántos versículos habría acerca de nuestra maldad? Sin embargo, no importa cuántos versículos se puedan escribir de lo que está mal en nosotros, lo más espectacular es que hay versículos infinitos acerca de la gracia y del amor de Dios. Y esa gracia y ese amor son más poderosos que el mal humano. El mal no va a triunfar, el Señor se sobrepuso al mal. El mal está aquí para desbaratar el plan de Dios, pero Dios ganó desde antes que empezara. Y a través de nosotros se demuestra ese triunfo de Él. Vamos a orar y luego terminamos cantando al Señor. Padre, te damos gracias, Diosito lindo, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú revelas nuestro pecado, porque tu luz poderosa y divina ilumina nuestra maldad. Señor, ayúdanos a que seamos conscientes y al ver esa maldad nos sintamos, Señor, con repugnancia por nuestra maldad, que nos sintamos molestos con esa maldad. Señor, que si de pronto no somos conscientes de esa maldad, que al menos el temor del castigo y las consecuencias de nuestras acciones malas, Señor, sean suficientes para que corrijamos el camino, Padre. Pero mi Señor, que no quedemos ahí, sino que la exhortación de tu palabra, ese llamado de atención y ese ánimo a que lleguemos a tus pies, sabiendo que tú eres misericordioso y fiel y lleno de amor, Señor, nos mueva para que nos tiremos de rodillas a tus pies, a confiar en ti, Señor. Y mi Señor, que esa promesa de fidelidad, de amor, de misericordia infinita sea más grande que nuestro miedo y nuestra desconfianza de que nuestro pecado no tiene perdón. Y que más bien sepamos que tu gracia no tiene límite, no tiene fin. No para tener licencia para hacer las cosas mal, sino para tener gozo de que aunque hemos fallado y nos es imposible ser perfectos aquí, tú aún así nos amas y has proveído el camino para ser salvos y llenos de tu bendición. Entonces, mi Señor, ayúdanos, Dios, que haya un cambio personal en cada uno de nosotros, pero que ese cambio sea útil y traiga avivamiento o reavivamiento a esta ciudad, mi Señor. Que tu luz brille en esta oscuridad, mi Señor. Que tu carácter sea revelado en nuestras vidas y en las vidas de dirigentes, políticos, empresariales, de industriales, de inversionistas, de las personas que tienen también la capacidad económica y sobre todo, Señor, en tu iglesia, Dios Todopoderoso. Que en cada iglesia, en toda iglesia, se predique tu palabra y solo tu mensaje, mi Señor. Y que tu palabra sea predicada en cada sitio en donde tu nombre esté, mi Señor. Y que la vida de cada uno de quienes venimos a cada una de estas iglesias, Señor, sea transformada por tu amor, Dios. Y que la corrupción general sea reemplazada por amor y rectitud generalizada, Dios. Y que todo esto se haga no solo por nuestro bienestar, sino por encima de eso, Señor, por la gloria de tu santo nombre. Y que tú te lleves toda la honra y toda la bendición. En tus manos nos encomendamos, pidiéndote que hagas este milagro. Nosotros estamos dispuestos. Hazlo en nosotros, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y terminamos cantando esta canción y orando al Señor.